Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del tiempo, todas las personas que en este momento se están sumando a esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de pronto para los padres, que tiene que ver con la salud de sus hijos. Y a propósito de ello, la ley comida chatarra, esta iniciativa que busca tener etiquetados frontales en todos los productos ultraprocesados, y que en este momento pues está envuelta en cierta polémica entre activistas, el gobierno, y bueno, y para ello hoy tenemos el gusto de estar con Jessica Hoyos. Ella es vocera de la campaña Dulce Veneno. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mateo. Muchísimas gracias al Tiempo por abrir estos espacios tan importantes y pues un saludo especial a todos y a todas quienes se conectan y nos ven en este momento. Perfecto, Jessica. El día de ayer ustedes comenzaron a difundir información que habían recolectado 8.000 firmas, 8.000 firmas para pedirle al gobierno dar celeridad a la implementación de la ley 2120, que es esta ley comida chatarra. Cuéntenos en qué consistió toda esta campaña. Bueno, ayer radicamos ante el ministerio realmente casi 10.000 firmas. Cuando lo anunciamos teníamos más de 8.000, pero al momento de radicar y cuando la ciudadanía supo que íbamos a radicar, firmaron muchos más y radicamos casi 10.000 firmas ante el Ministerio de Salud para solicitarle que revoque la resolución 810. Esa es una resolución que nosotros creemos hace parte de una serie de obstáculos que se han creado para impedir el cumplimiento de la ley comida chatarra en Colombia. Por eso estamos solicitando que se revoque, porque además es una resolución que va en contra de la ley, porque lo que establece dicha resolución, que fue expedida 2 días antes de la aprobación de la ley comida chatarra, entre otras, diciéndole a los congresistas cuando se aprobó esta resolución que ya había resolución que no era necesaria la ley. Entonces, se aprueba la resolución que va en contra de lo que establece la ley. Básicamente porque esa resolución dice que los sellos son circulares, la ley establece claramente en su artículo 5 que debe de existir unos sellos frontales de advertencia con la mejor evidencia científica sin conflicto de interés. Bueno, de pronto una persona que no conozca mucho el contenido de la ley y la resolución, no sepa de qué estamos hablando y les parezca un poco en chino. Hablemos por partes. ¿En qué consiste la ley comida chatarra? ¿Qué incluye esta ley? ¿Qué son estos etiquetados? Bueno, la ley consiste, esto es una medida para que los ciudadanos, las ciudadanas entiendan, esto es una medida que finalmente se logra implementar en Colombia, pero porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Hace muchos años advierte que en países latinoamericanos, entre estos Colombia, están aumentando gravemente las enfermedades no transmisibles, enfermedades como diabetes y enfermedades como hipertensión, asociadas al alto consumo de productos ultraprocesados y bebidas altamente endulzadas. Esto es una carga y incluso las organizaciones de salud han dicho termina siendo una epidemia. Y es una carga para el Estado, pues por los altos costos que tienen este tipo de enfermedades, pero pues es un detrimento del derecho a la salud de los colombianos y de las colombianas, de los niños, de las niñas. ¿Por qué se hace énfasis en los niños y en las niñas? Porque se ha visto que es en ellos en donde está creciendo este tipo de enfermedades que hace muchos años no se veía. Entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda unas medidas para frenar un poco este aumento de estas enfermedades. Una de esas medidas es que se debe implementar un etiquetado frontal de advertencia, es decir, que la gente tenga conocimiento claro de inmediato que lo que va a consumir es alto en algunos, pues altos en azúcares, altos en grasas trans, altos en sodio, que puede terminar afectando su salud.
Las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones muy importantes como Educar Consumidores, como Red Papás, como FIAN, otras organizaciones, decidieron impulsar que estas medidas se implementaran en el país, que fuera política pública. Así es como se impulsa una de las leyes que se ha denominado y que la mayoría conoce como Ley Comida Chatarra, que en el Congreso anteriormente se intentó pasar más de 3 veces, Mateo, y la ciudadanía tiene que saber que hubo grandes obstáculos que el colectivo ha denunciado y llamamos interferencia. Hubo diferentes formas de abusos de poder de estas grandes industrias de bebidas azucaradas y de ultraprocesados para que no pasara la ley. Ok. Y entonces, según la ley, ¿cómo debe ser el contenido y la forma de de este etiquetado frontal en los alimentos ultraprocesados? Según la ley, lo que establece finalmente es en su artículo quinto que debe de existir unos etiquetados que respondan a la mejor evidencia científica sin conflicto de interés. ¿Y qué queremos decir con conflicto de interés? Es que desde el colectivo de abogados hemos denunciado, porque esto se ha visto no solo en Colombia, sino incluso en Latinoamérica, en donde se implementó ya estas medidas, pues que existen una de las formas de obstaculizar la creación de esta medida pública para proteger el derecho a la salud es que salen estudios que no son estudios probados realmente, sino que son financiados por la industria y que terminan de alguna forma favoreciendo los intereses de estas industrias. Y lo que nosotros hemos dicho es, miren, no estamos en contra de la industria, porque el colectivo de abogados no está en contra de estas industrias, pero sí hemos dicho un mensaje fuerte. Ustedes, industria, tienen que dejarse regular y no tienen que influenciar ni tienen que obstaculizar que se creen este tipo de medidas para proteger nuestro derecho a la salud. Y esa resolución 810, Mateo, y por eso es que estamos exigiéndole al ministro y le estamos diciendo un mensaje al ministro Fernando Ruiz. Haga historia, ministro. La ley le dice que usted tenía un año para reglamentar la ley. Ya le quedan apenas 6 meses. Y le decimos, haga historia revocando esa resolución, porque esa resolución fue, entre otras, acordada con la industria. En el momento en que la anunciaron, quien salió como vocero a anunciar esta resolución fueron voceros delegados de grupos que representan a la industria como la ANDE, no el gobierno, que es el que debe anunciar estas medidas públicas. Y entonces esa resolución tiene unos sellos que fracasaron. O sea, ellos dicen que funcionaron en países como Israel, pero fracasaron. No tienen una mayor evidencia ni un respaldo científico que nos diga que va a cumplir el objetivo como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿cómo son entonces estos sellos que están promoviendo desde la resolución, estos sectores que usted mencionaba hace un momento? Los sellos que se están promoviendo en la resolución y que van en una resolución que va en contra de la ley, repito, es unos sellos circulares, que es un modelo que ellos mismos, el Ministerio de Salud lo dijo, en su momento los sectores de la industria, que son unos sellos circulares, pero que no tienen una mayor evidencia científica. Nosotros lo que hemos dicho es que se debe dejar implementar los sellos que tienen evidencia científica sin conflicto de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que de verdad hayan estudios que prueben que esta medida sí va a ser efectiva para los países, para que la gente que va a consumir sepa, porque lo que tiene que tener es la información clara, que ese producto le puede ocasionar daño para su salud. Incluso, mira, Mateo, perdona y te cuento algo rápidamente. Es que aquí ha sido tanto los obstáculos a este proyecto de ley de comida chatarra y a la ley, pues, como tal, que hubo un momento que en los pactos de crecimiento, el pacto que firmó el gobierno con la industria del sector de alimentos, el pacto de crecimiento de alimentos procesados, decía claramente que para la industria era un cuello de botella, un obstáculo, el etiquetado frontal de advertencia. Y ellos no pueden seguir viendo eso como un cuello de botella. La industria no puede seguir prefiriendo poner siempre el interés económico por encima de nuestros derechos, en este caso el derecho a la salud y a la alimentación sana. Hace un momento se mencionaba el plazo que tiene el gobierno para regular y hablar de cómo
sí, hacer todo el proceso administrativo para poder poner en aplicación esta ley. El Ministerio de Salud ha dicho, y en un documento al que tuvimos acceso y que fue publicado acá en El Tiempo, que ellos ya iniciaron procesos administrativos y ya iniciaron los estudios pertinentes para lograr tener esos sellos con la evidencia científica. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues miran, ayer cuando nosotros fuimos a radicar las firmas, tuvimos la oportunidad de que nos atendieran 2 delegados del ministro de Salud y le hicimos las mismas preguntas. Y lo que ellos nos contestan es que hasta ahora están en proceso de licitación, ni siquiera ha salido la licitación, para saber quién hace esos estudios que demuestren cuál es la mejor evidencia científica. Es decir, que si estamos apenas a 6 meses de que se cumpla realmente el plazo que otorga la ley, y con el paso de que ni siquiera hay una convocatoria abierta, que no hay una licitación para los estudios, pues lo que vemos detrás es que no hay una voluntad de cumplir la ley. Y acá, Mateo, y la ciudadanía tiene que entender pues que esto es una lucha titánica, que nosotros lo que estamos un poco exigiendo pues es implementar una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que nos hemos enfrentado a estas grandes industrias que quieren priorizar su interés económico, que además tienen medios de comunicación, que han tenido oportunidad de hacer lobby en el Congreso para que se modificara y se cambiara la ley en su momento, que además lograron tumbar 3 proyectos anteriores de esta ley de comida chatarra y que tienen un gobierno totalmente capturado. Recordemos que pues el presidente Iván Duque fue altamente financiado por la industria de bebida azucarera y por la industria de bebidas endulzadas y la de ultraprocesadas. Entonces no vemos una intención real de que el ministro cumpla su función, que es proteger el derecho a la salud de los colombianos y las colombianas. Jessica, usted es abogada. ¿Qué pasaría en términos legales si se cumple el plazo de los 12 meses y no se ha hecho la labor para implementar esta ley? Pues mira, no, en este momento la ciudadanía tiene que saber que las diferentes organizaciones de la ciudadanía han hecho diferentes acciones para que no lleguemos hasta que se cumpla el plazo, porque además cuando se cumple el plazo va a haber cambio de gobierno, o sea, coincide con el cambio de gobierno. Entonces, no queremos esperar hasta allá, seguir dilatando la implementación, que hayan estos nuevos mecanismos de interferencia y de obstáculos para implementar una medida pública, sino que ya se están haciendo diferentes medidas. Una de ellas es esta petición que hicimos y que radicamos donde la ciudadanía le está diciendo al ministro, revoque la resolución 810. Él tiene el poder de revocarla y tiene el poder de crear una nueva reglamentación que cumpla con lo que señala la ley. Pero también, pues ya organizaciones como de justicia interpusieron una acción de nulidad, pues para que se decrete la nulidad de esta resolución. Si no cumple el ministro, pues lo que nosotros estamos también insistiendo es que él es funcionario público y tiene que llamar y tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas y cumplirle a la ciudadanía por el derecho de los niños, las niñas, los adolescentes. El ministerio, en la misma comunicación de la que le hablaba hace un momento, dice que esta resolución, la 810, no fue pactada con la industria. Ustedes dicen que no es cierto. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de declaraciones por parte del ministerio? Que fue pactada con la industria, Mateo. Fue pactada porque eso es al punto de que eso fue tanta la negociación que hubo previa, las conversaciones previas. En esas conversaciones previas, quien estuvo ahí fue la industria, hablando con ellos. Y, y además hay una coincidencia, y es que la industria propone sellos circulares, incluso de colores, incluso que tenga etiquetas. Entonces, listo, está el sello circular que te advierte, pero también entonces que ellos puedan frontalmente decir, pero tiene vitaminas, pero tiene, y los muñequitos que engañan y que te confunden. Y al punto que repito, el día que se anuncia esta resolución en Casa de Nariño, quien toma la vocería y quien sale a hablar es el vocero de la ANDI. El vocero de la ANDI en medios de comunicación ha señalado que ellos estuvieron en la negociación y que estuvieron en las conversaciones de esta resolución. Entonces no nos pueden decir ahora que no es así.
Jessica, uno de los puntos también que más llama la atención como de diferencias entre la resolución y la ley no es solo la forma, sino el contenido de dichos sellos. Cuéntenos un poco de esa diferencia que hay entre la resolución y la ley del contenido. Sí, también hay diferencias frente al contenido porque lo que ha demostrado la evidencia científica es que tiene que ir con determinadas palabras esos sellos, que incluso son los que se han implementado en Chile, en México, eh, que son octogonales y que son negros, a diferencia de lo que establece eh, la resolución. Pero aquí lo importante en este momento, Mateo, y que creo que la ciudadanía debe entender, porque a veces dice, bueno, a veces no entienden por qué como toda la pelea si puede ser un simple sello. O sea, el problema real es que estamos hablando de derechos humanos, que estamos hablando que no podemos permitir en un Estado democrático que primen los intereses de un sector minoritario, pero muy poderoso económicamente, para que ganen económicamente ellos por encima de nuestros derechos. Y esto no solo lo dice el colectivo de abogados. El relator de Naciones Unidas, el anterior relator para el derecho a la alimentación saludable, lo dice públicamente cómo el derecho a la salud y a la alimentación se están viendo afectados en el mundo, porque esto no solo nos está pasando en Colombia, por la gran interferencia de la industria. Porque mientras esta industria de ultraprocesados tiene medios de comunicación, tiene dinero para hacer publicidad todo el tiempo nos están llenando de publicidad, confundiendo, sin ser transparentes. Lo que nosotros estamos diciendo es, deben dejarse regular y hay que ser transparentes en este país. Y se tienen que dejar implementar nuestros derechos a la salud y a la alimentación, sobre todo en el contexto de pandemia en el que estamos. Un contexto de pandemia en donde vimos que una población vulnerable al virus que en su momento se veía más afectada, pues era persona, por ejemplo, con antecedentes como la diabetes, que es causada, entre otras razones, por el alto consumo de estos ultraprocesados y bebidas endulzadas. Y, y cierro con esto, Mateo. El colectivo de abogados hizo una investigación sobre cuáles eran las prácticas de interferencia de obstáculos en América Latina cuando se implementó el sello, cuando se intentó implementar ese sello octagonal que, repito, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y vimos que esas mismas prácticas se implementaron en Colombia en el debate de creación del proyecto de ley, pero descubrimos también algo muy importante, que es lo que no queremos que nos pase en Colombia. Y es que al momento de la reglamentación, esta gran industria tenía un poder tan fuerte que dilataba la implementación de estos sellos. Y es lo que estamos viendo que pase aquí, que está pasando en Colombia. Llevamos ya 6 meses con una resolución firmada 2 días antes de aprobación de la ley 2021 o ley comida chatarra para que no se aprobara. Eh, y por eso le estamos diciendo al señor ministro Ruiz, señor ministro, usted tiene que proteger los derechos de la salud. Haga historia, derogue esa resolución. No siga dilatando un proceso de una medida pública que es urgente y necesaria para la salud nuestra. Si el propósito de esto es proteger la salud de los ciudadanos y ya se ha implementado en otros países, ¿cuáles han sido los resultados? Si se ha notado una diferencia o un impacto en la salud de los consumidores el tener estos sellos. Hay estudios en Chile, eh, que es donde más tiempos hay y bueno, en otros lugares, y se ha notado que es una medida que ha ayudado, pero es que no es la única medida. O sea, eso sí tenemos que decir. No es la única medida el sello frontal de advertencia, para reformular los hábitos de consumo que tenemos en este momento, que son dietas impuestas, entre otras, por esas grandes corporaciones. Son dietas impuestas, nos han cambiado el modo de alimentarnos, de tener una relación, y una relación que no solo tiene que ver con nuestra salud, sino con el mismo medio ambiente. Esos productos ultraprocesados causan, además, pues una gran contaminación y crisis climática. Entonces, los estudios han dicho que son medidas, y por eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, que sí van a tener un impacto en la salud de las personas si se aplican todas las medidas. No solo el sello frontal de advertencia, sino crear, por ejemplo, entornos saludables escolares, porque es que en las escuelas no debería venderse este tipo de procesados, de ultraprocesados, no debería venderse este tipo de bebidas endulzadas, porque si no va creando el hábito desde los niños y niñas de
el consumo de estos productos que terminan haciendo daño. Y se ha probado también, Mateo, que no es cierto los argumentos que en su momento se utilizaron aquí en Colombia por parte de la industria y los congresistas financiados por la industria, que el implementar este sello iba a acabar con los tenderos, iba a acabar con trabajos de los empleados de dichas industrias. No es cierto, se pudo probar que eso es una mentira, que lo que pasa es que se tienen que reformular, o sea, tenemos que llegar a un punto en donde lo que nos vendan no termine haciendo daño a nuestra salud ni al medio ambiente. Bien, usted hablaba hace un momento también que durante los debates de dicha ley hubo modificaciones que afectaron el resultado final. ¿Cuáles fueron esas modificaciones? ¿Qué es de lo que se había propuesto, qué es lo que ya no está en la ley y que ustedes consideren que sí debió permanecer en ella? Mira, hubo muchas modificaciones, entre otras, porque con esta ley, para que la ciudadanía sepa, quienes nos están viendo, cuando hay un proceso, cuando hay un proyecto de ley, pues se debate primero en la comisión, en este caso fue la comisión séptima en Cámara, luego pasan a plenaria, luego pasa al Senado, y luego hay algo que se llama, nombran a unos conciliadores, para que lo que se debatió en Cámara y en el Senado, pues se logre conciliar. Nunca había pasado que se nombraran 10 conciliadores, nunca. Máximo son 2, en casos extremos cuando hay mucha pelea, generalmente son 4, pero 10 conciliadores no había pasado. Y se nombran 10 conciliadores en donde 8 eran totalmente en contra de la ley de etiquetado, totalmente a favor de los intereses económicos de la industria, y solo 2 congresistas que se habían puesto la camiseta y habían respaldado a las organizaciones de la ciudadanía que estaban apoyando esta medida de salud pública. Y entonces ahí hubo cosas que cambió, como en la Cámara se había aprobado que se tenía que regular la publicidad. Este tipo de publicidad tiene que ser regulada, que es otra de las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y que los relatores de Naciones Unidas han dicho. Ese marketing agresivo termina afectando el derecho a la salud y a la alimentación de los niños y de las niñas, porque no tienen la capacidad de pensar y de decidir, sino que es un marketing agresivo, pues que te termina afectando tu capacidad de decidir. Ese se cayó, lo quitaron. Y como había salido inicialmente, precisamente pensando en que no nos pasara lo que hoy estamos viviendo, se había planteado en el articulado de una vez cuál era la forma del etiquetado, para que no hubiesen estas dilaciones y estas peleas. Y eso se cayó. No dejaron que quedara en la ley expresamente que el etiquetado tenía que ser de la forma octagonal, de determinadas formas y con determinados anuncios, sino que finalmente quedó en su artículo 5 que el etiquetado debe ser el que responda a la mejor evidencia científica sin conflicto de interés. Perfecto. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante con la presentación de estas firmas, precisamente para lograr esta reglamentación lo más pronto posible? Nosotros seguiremos insistiéndole al ministro de Salud que cumpla con su deber. Su deber es velar por la protección del derecho a la salud de los colombianos y las colombianas, no por los intereses económicos de la gran industria de comestibles ultraprocesados. Seguiremos denunciando a esta gran industria que está cometiendo abusos terribles de poder, que no se quiere dejar regular, sino que al contrario quiere modificar el reglamento, implementar reglamentos a sus intereses económicos. Porque acá se tiene que entender que el debate es sobre la vida. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando pues de la vida misma, de nuestra vida misma, de la vida de los niños y niñas y de los adolescentes. Entonces seguiremos denunciando estas formas de interferencia, de afectar nuestros derechos, estas desigualdades de poder, porque pues somos nosotros ciudadanos contra estas grandes industrias que, repito, pues tienen medios de comunicación, tienen todo el dinero para la publicidad, para hacer lobby, y seguiremos pidiéndole a la ciudadanía que entienda y explicándoles por qué sí es necesario y urgente que entre todos y todas hagamos esto una causa, que sepamos qué es lo que estamos consumiendo y sobre todo que leamos a nuestros niños y niñas. Acá hay mucho engaño, mira,
esa gran acción, por ejemplo, tengo que recordar esa gran acción, esa gran batalla de Red Papás frente al jugo de cajita, Jugo Hit, que inicialmente pues, nos hacían creer que era un jugo natural y la superintendencia los termina sancionando porque no era cierto que tenía todo el contenido de fruta que ellos habían anunciado que contenía. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos consumiendo y para eso lo que pedimos es que haya transparencia y que se cumpla la ley, una ley que va a favorecer nuestros derechos. Y seguiremos sumando firmas e insistiendo hasta que realmente se logre cumplir la ley. Perfecto, Jessica. Muchas gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por aclarar muchas dudas con respecto a esta ley. Obviamente plantear la posición de ustedes frente a toda esta controversia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Tiempo por darnos voz, por ser ese medio pues que siempre nos da voz a estas causas ciudadanas que son tan importantes para el país. Perfecto, Jessica, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes que se sumaron a esta transmisión en vivo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que toda la información relacionada con esta ley, con lo que venga en un futuro de la ley comida chatarra, la podrán consultar en todas nuestras plataformas. Así que los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.